Bueno, bienvenidos al último video de esta serie de tutoriales de la aplicación y laboratorio rítmico Kit Metronome. En esta oportunidad les voy a presentar el último módulo que se llama microrritmo, que está basado en la teoría de Malcolm Braff. Malcolm Braff es un pianista suizo brasilero que desarrolló durante un montón de años de estudio la teoría del microrritmo, la cual pueden encontrar en internet, en su página web. Los invito si no lo conocen, a buscar su nombre y a buscar todo lo que hizo durante todos estos años. Y bueno, es un módulo gratuito, al igual que el metrónomo, que es el primer módulo. Y este módulo es gratuito ya que tuve el honor de hablar con Malcolm, presentarle el proyecto, mostrarle. Él me hizo un par de correcciones sobre sobre los feelings, sobre los espacios entre notas y notas, y me dijo que por favor, como él da a disposición gratuita su material de estudio a la comunidad, me pidió que yo haga lo mismo con este módulo. Y bueno, respetando su pedido y su idiosincrasia, acepté, obviamente, de ponerlo gratuito también para la comunidad. Les explico de qué se trata este módulo. Contamos con los cánones o las familias. Esto es básicamente un tuplet 2, son corcheas que se van a transformar gracias al morphing o a la modulación, se van a transformar en tresillos. Entonces estos son corcheas que se transforman en tresillos. Estos son tresillos que se transforman en semicorcheas. Estos son tresillos que se transforman en quintillos. Estos son semicorcheas que se van a transformar en quintillos, en seisillos, en dos tipos de seisillos, en septillos o división heptaria, perdón. Luego tenemos los tuplets de 5, los quintillos, que se van a transformar en seisillos, en septillos, su división heptaria, en dos tipos de familias de heptarias. El quintillo que se transforma en fusas. El seisillo que se transforma en heptario, en fusas, y así sucesivamente. En 9 tenemos 3 familias de 9, 4 familias de 9, en 10, después tenemos el heptario que se va a transformar en 8, en fusas, en 9, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto los invito a que hagan cada uno las pruebas correspondientes, pero básicamente yo lo que les quería explicar es la teoría, cómo funciona este módulo. Si por ejemplo nosotros elegimos un tresillo que luego se va a transformar en un quintillo, vamos a poner por ejemplo esta familia. Entonces lo que podemos observar que a medida que nosotros elegimos cualquier tipo de familia, aparecerá acá. Es una escritura de siempre de unos y dos. Vamos, como yo les había dicho, vamos a elegir el tresillo que se transforma en quintillo. Luego salimos de esta ventana de esta manera. Y lo que vamos a ver ahora es la parte inferior del módulo. Acá tenemos el phrasing o morphing. Nosotros vamos a empezar. Bueno, acá vamos a ver que nosotros elegimos un tresillo y lo vamos a ver dibujado en una especie de triángulo. Es un triángulo donde el 1 se encuentra abajo, el 2 a la izquierda, el 3 a la derecha. Siempre va a ser así, no importa qué tipo de familia elijamos, el 1 siempre empieza abajo. El 0% es tresillo puro, como lo vemos acá. Entonces, nosotros para el morphing lo podemos hacer o manual, arrastrando.
Si vemos que arrastramos, vemos cómo el triángulo se va transformando. O de la manera, con el play también podemos hacer cada cuánto porcentaje queremos que vaya haciéndose el morphing y cada cuántos compases. Si yo quiero hacer un morphing rápido, voy a ir de 10 en 10 cada un compás. Cada un tiempo, perdón. Entonces, escuchemos lo que sucede. El tresillo se va transformando en un quintillo. Y para abajo, el quintillo se va transformando en un tresillo. Esto tenemos el modo ascendente, descendente y ascendente y descendente. Una vez que llega, acá podemos elegir dónde quiero que pare, en el 100%, o si queremos exagerarlo, podemos incluso ir hasta lo que querramos, hasta un 200%, o incluso yendo hacia el otro lado, tenemos hasta un -100 también. Acá tenemos lo que serían los sonidos del acento y del pulso, de la subdivisión, perdón. Y por ejemplo, si elegimos, acá tenemos presets, vamos a elegir el Brasil. Brasil son semicorcheas que se van a transformar. Nosotros hacemos la suma para saber en lo que se va a transformar. Por ejemplo, esto es una semicorchea, es 1, 1, 1 y 1, pero tenemos que sumar todo para saber hacia dónde vamos. Entonces, 2, 3, 4, 5 y 6. Son semicorcheas porque hay 4, 1, 2, 3, 4, pero el morphing, la modulación va a ser hacia un seisillo, porque justamente la sumatoria de los números da 6. Entonces, como pueden observar, 1, 2, 3, 4 es un cuadrado, son las semicorcheas, y mientras nosotros vamos haciendo el morphing, se va transformando. Vamos a escucharlo. Lo voy a hacer con play para que puedan. Voy a hacer un poquito más lento y lo voy a parar en 100. Vamos a hacer ida y vuelta, ascendente y descendente. El 1 siempre está acá, en abajo. Si por ejemplo nosotros queremos un swing, queremos escuchar claramente ese feeling brasilero de las semicorcheas brasileras, vamos a poner. Más rápido. Y así podemos jugar con todas las
las infinidades de feelings que nos ofrece esta herramienta súper poderosa, el estudio de Malcolm Graff. Ya, si queremos cosas más profundas, más locas, nos vamos hacia abajo. Eso los dejo que experimenten ustedes con cada ejemplo. Pero podemos hacer cosas muy interesantes, abordando una infinidad de feelings inmensa. De esta manera, también con el dado nosotros podemos... Acá indica el tuplet, de dónde nace y acá hacia dónde va. Entonces, por si no quieren al principio por ahí, como es más visual, estos son semicorcheas que se transforman en seisillos. 2, 3, 4, 5, 6. Semicorcheas que se transforman en 7. Acá vemos cómo cambia el dibujo. Vamos a hacer un ejemplo rápidamente. Y bueno, esto ha sido todo hasta el momento. Una aplicación con 15 módulos de estudio profundo del ritmo. Así que bueno, espero que este módulo lo disfruten tanto como lo he disfrutado yo al haberlo hecho y al haberlo estudiado, experimentado. Es un módulo infinito que con opciones infinitas para poder estudiar cada feeling en particular, cómo se debe, en el porcentaje que uno quiera estudiarlo, etcétera, etcétera. Es un módulo muy profundo en cuanto a ritmo, y espero que lo puedan exprimir al máximo y que les pueda ayudar en su estudio diario del ritmo.